¿viste? Va entrando la gente, qué placer cuando veo que toda esa ondanada de gente, ¿no? Así que empieza a entrar en este mundo virtual en el que todavía nos tenemos que cuidar. No falta tanto para que salgamos de esta pandemia. Hay expertos que dicen 3, 4, 5 añitos, pero No es yo tanto. creo que va a ser antes. Yo creo que en algunos meses no. Se dice que en el 2022 llegaría la nueva normalidad normal para quedarse algunos meses. No sabemos cuánto en este mundo así tremendamente volátil, pero lo que sí es seguro es que antes que nos rajen va a seguir estando acá y aportando buenos momentos, aportando conocimiento y trayendo los mejores expertos del planeta. Me da no sé qué decir del universo. Esto quiero que lo sepan, me da no sé qué por un tema de conocimiento, me da no sé qué decir del universo, pero hasta el planeta yo me arriesgo tranquilo, ya estamos entrando. Hoy tenemos otro programón. Vamos a presentar a quien hace que todo esto sea técnicamente posible, que nos pone literalmente en el aire, ¿sí? No, no es la persona que infla los webinars, esa es otra persona. La persona que nos pone en el aire, que nos da la técnica, que nos asegura que esto se está grabando, que después esas grabaciones nos permiten estar en las mayores plataformas de podcast, como puede ser Spotify, entre otras, que nos permite que además tener nuestro canal de YouTube y tener otras plataformas para poder seguir compartiendo, no solamente en vivo. Nosotros preferimos el vivo. Esto es una realidad. Nos gusta estar en el momento, en el encuentro, este encuentro coordinado, como le llaman ahora, porque ya no es ni presencial ni virtual, no sabemos. Nos gusta decir este encuentro coordinado donde nos encontramos al mismo tiempo en el mismo lugar, todo el que hace posible eso, y que además eso es una de las funciones que tiene, no la principal, la verdad. La principal es enseñarnos a vivir, porque hay que saber vivir. Y es el que nos muestra que además de conocimiento, además de su título de ingeniero, además de ser consultor, además de, el tipo sabe vivir. Así que muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos, por regalarnos ese poquito de sabiduría que nos das cada 2 miércoles. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola a todos. Gracias por esa introducción impecable. Y bueno, en este otoño, con esta voz que está más de otoño que otra cosa, ya volveremos a la voz tanguera que me caracteriza. Pero bien, disfrutando otro capítulo más, y la verdad que es en esta montaña rusa de vivir experiencias y de vivir buenas charlas, la verdad que ajustándome el cinturón para disfrutarlo. Porque acá lo importante es presentar a quien hace todo, cualquier pregunta, organiza, pone los links de nuestros invitados, de los libros que van diciendo, de todo lo que van diciendo, ya va poniendo, va consiguiendo, es quien hace que todo esto sea posible. Así que muchas gracias por acompañarnos, Pau. ¿Cómo estás? Hola, un poco me parece que me estás agregando IVA, pero bueno, te agradezco la presentación. Sí, no sé qué hacer con los halagos, pero bueno, te agradezco muchísimo. Muy contenta de que haya llegado este miércoles. AQR llegó para quedarse, así que estoy muy feliz con eso. Estoy muy feliz con nuestros 600 acompañadores. La verdad que muchas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Están además siguiéndonos en Spotify, en los podcasts, como vos estabas diciendo. Se está armando una comunidad súper linda. Ya hay gente que está conectándose también gracias a esta comunidad, así que a mí me da una alegría enorme. Sí, señoras y señores, está la columna del Sabe Vivir en la página. Ahora la vamos a compartir para que la tengan. Tienen ahí todas las recomendaciones que nos da Rodri y vamos a estar agregando además la recomendación de la peli también para que la tengan, para aquellos que quieren
recordar qué películas habíamos recomendado para cada una de los capítulos. Tienen las bebidas y cuando hay también comida, también está el enlace ahí. Así que una alegría enorme de poder seguir avanzando y creciendo con este programa que dimos en llamar Antes que nos rajen. Bien, excelente. Y llega el momento, ¿sí?, de presentar a nuestro invitado de hoy. Aquellos que puedan meterse, nosotros vamos a poner ahí el link a LinkedIn de su perfil. Aquellos que puedan meterse en el perfil de nuestro invitado de hoy, es tremendo, es un perfil. Quiero aclarar que ya tenemos 602, no te tenemos miedo, ya estamos cerca de los 30.000, estamos más Estamos cerca. ahí. Ya tenemos 602 acompañadores, es súper activo en LinkedIn, es muy, muy generoso y por supuesto al apoyar el proyecto de Antes que nos rajen, de AQR, con todos los conocimientos. Hoy vamos a hablar de innovación, pero recursos humanos, organización, bienestar. Otro día, no lo voy a exponer ahora porque todavía nos falta entrar en calor y todo, pero todo lo que es bienestar en organizaciones es muy interesante para conversar. Es una temática que nos debemos acá en Antes que nos rajen. Todo lo que hoy vamos a aprender y en todos los capítulos, ya vamos por el 19, todos los capítulos nos llevan a esto, a todo lo que tenemos que aprender antes que nos rajen, y estoy seguro que nuestro invitado de hoy nos va a agregar mucho, mucho para aprender y para desarrollarnos antes que nos rajen. Muy bienvenido, Mariano Castro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lean, Pau, Rodrigo, por esta invitación. Estoy muy bien y contento de compartir este espacio. La verdad que feliz de poder compartir en esta comunidad, tener esta charla, como estuvimos hablando, esta charla de café. Bien, hoy vamos a tener formato. Ustedes saben que nosotros, cada experto, le decimos, bueno, ¿cómo querés hacer tu modelo? Mariano eligió formato charla, dice, qué bueno porque que salgan las preguntas del público, de la gente que nos va acompañando. Así que, manitos ahí en el teclado o micrófono abierto. Hoy, ¡pa!, directo, ¡boom!, a los dientes de Mariano. No, perdón, yo no quise decir esto. Esto lo dije en voz alta porque por ahí no sé, no estoy seguro si lo pensé o lo dije. Pero hoy vamos a hablar mucho de innovación en las organizaciones, y la verdad que especialmente es raro porque una de las sensaciones que yo tengo es cuanto más grande es la organización multinacional o más grande es, más frustrante es innovar. ¿Sí? Que debería, y más recursos tiene. Cuanto más recursos tiene la organización, es como que por algún momento es más frustrante innovar, especialmente desde el lugar de empleado en algún país del mundo. Hablando de eso, Mariano tiene acento argentino porque por lo menos se crió. No sé dónde naciste, Mariano, pero entiendo que te criaste y tu acento es argento. Soy argentino de nacimiento, soy puntano, nací en San Luis y por las vueltas de la vida he vivido en algunos países. Actualmente estoy en Panamá, pero sí, mi corazón siempre está en Argentina. Bien, así que tenemos ahí también la experiencia internacional, no solo para hablar de organizaciones argentinas, porque aún a quienes nos ha tocado, nos toca trabajar en multinacionales, la filial argentina normalmente tiene la cultura, un mix de cultura con bastante incidencia de la cultura argentina. Entonces, hoy con Mariano también vamos a poder ver qué pasa en otras culturas, ¿no? Si esto es una temática o complicaciones que tenemos en Argentina o se da también en otras culturas. Así que hoy va a ser un programón. Vamos a estar trabajando y esperamos tener muchísimas preguntas del público. Lanzamos, Pau, Rodri, estamos en el aire, estamos como para arrancar. Qué bien, estamos grabando esto está grabando, 1, 2, 3. Oficialmente estamos en el aire. Qué bien. Una de las preguntas que me toca hacer a mí, Mariano, como para romper el hielo, es
¿qué entendemos por innovación, por creatividad y por inventos, ¿no? Uno a veces se confunde estos términos y piensa que si innovar es un invento, no sé. ¿Cómo trabajamos con estos tres conceptos como para arrancar a meter ahí, a romper el hielo? Bien, primero voy a dar un marco. No soy experto en estas temáticas, sino les voy a hablar desde mi experiencia. Empecé a estudiar innovación y mi mentor fue un conocido ahí en Argentina, Estanislao Barraj, por el año 2011, por ahí se venía insinuando esta palabra de innovación, creatividad, y tomé un curso con él, y después y otro, y me lo traje a trabajar. En ese momento estaba trabajando en LATAM, pero todo lo que vamos a hablar hoy es desde mi experiencia, es decir, no es desde un lado de tengo un máster en innovación o soy licenciado en innovación. Entonces voy a hablar desde mi experiencia y desde mi humilde conocimiento. A ver, si tenemos que entender qué es innovación y creatividad, parecen dos palabras que son iguales, pero no lo son. La creatividad tiene que ver un poco con este proceso mental de cómo generamos las ideas, y la innovación es cómo llevas esas ideas a un proceso a llevarlo a cabo. Muchas veces nos confundimos con innovar y ser creativos, ser innovador, y son dos cosas distintas. Una es el proceso de generar ideas. Lo que pasa es que muchas veces podemos tener muchísimas ideas, pero después no las llevamos a cabo. Y ahí me parece que es la parte frustrante. Me ha pasado de las empresas tener ese buzón de ideas, las personas ponen esas ideas y no quedan en nada. Si no tenés un proceso innovador, un proceso que te acompañe todas esas ideas, no va a tener nada. Lo importante es saber que si esto que vos estás creando no genera un impacto, tampoco tiene sentido. Puedo tener la mejor idea, la brillante, pero si no hay una necesidad del otro lado, tampoco tiene sentido implementarla. Entonces, me ha pasado de llevar a Stani, yo le digo a Stani, es Estanislao Barraj, pobre, a LATAM. En su momento dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a innovar y creamos algo? Y dice, bueno, sí, pero mira, para hacer un proceso vamos a tener que hacer cosas distintas, disruptivas. Le digo, bueno, sí, nos animamos, vamos a hacerlo. Y él me dice, bueno, citate a todos los ejecutivos, los cito, ahí mi primer aprendizaje, lo cité y no sabía a qué iba a ser Estanislao, y los puso a meditar. Imagínate todos los ejecutivos de la TAM sacándose las zapatillas, sentándose en el piso. Al otro día me querían echar. Y él me dice, no, lo que pasa es que hay que ponerlos incómodos. Y eso que en su momento, ya te estoy hablando hace 10 años atrás, era lo que hoy es mindfulness, que es muy conocido por el contexto que estamos viviendo y lo necesario que es, en su momento era algo muy disruptivo. Y él lo había estudiado de cómo impactaba el mindfulness en el cerebro para ser creativo. Entonces dice, bueno, si vos querés ser creativo, innovador y querés llevar a la empresa a un estadio superior, los tenés que entrenar. Entonces, tenemos que buscar el momento para ser creativos e innovadores, porque se puede innovar. Yo te escuchaba, Lean, que vos decías, bueno, en grandes organizaciones, se puede innovar en grandes organizaciones y en pequeñas. El tema es, tiene que haber una aceptación de los números uno de la compañía para hacerlo, porque si no, esto no va a funcionar. Pero podemos hablar un rato más largo después de ese punto en particular, ¿no? Ahí me lleva muchas veces a pensar y decir, bueno, ¿por qué las organizaciones tienen que innovar? O sea, ¿qué pasa si no innovamos? Porque al final es medio tortuoso, ¿no? Sí, todos quieren, pero... ¿Y qué pasa si decimos, no, ¿saben qué?
vamos a hacer bien lo que hacemos y a ser súper eficientes y súper bien lo que estamos haciendo y concentrémonos ahí. ¿Por qué una organización tiene que innovar? ¿O por qué le conviene innovar? No lo sé. A ver, es muy buena pregunta. ¿Por qué debemos innovar? Yo tengo una frase siempre que utilizo que es, cuando las metas son cada vez más altas, el contexto es adverso, los recursos escasos, las fórmulas tradicionales se agotan. En la innovación está el éxito. Si no innovamos en este contexto que es de cambio exponencial, nos quedamos afuera. Entonces, ¿por qué innovar, Lean? Es porque nos vamos a quedar afuera en un momento del mercado, porque el mundo cambia. Entonces, puedo tener un producto que hace tiempo es líder y todo, pero en algún momento ese producto o va a venir una competencia o va a salir algo nuevo. A mí me gusta a veces hacerlos pensar, y acá los invito a todos, que cierren los ojos 2 minutos y se pongan a pensar cuando tenían más o menos 4 o 5 años, ¿a qué jugaban? ¿A qué jugaban cuando eran Dale. chicos? Más o menos tenemos un promedio de edad, todos jóvenes, acá 30 años, así que más o menos todos vamos a jugar, más o Yo menos todos tengo vamos a 30 y jugar a lo 15. mismo. Está bien, tengo 30 y 17. ¿Está bien? Más o menos. Pero 30 y pico. si uno se pone a recordar a qué jugaba, seguramente recordará que jugábamos o a las canicas, o a las bolitas, o las chicas jugaban a la soga, o al elástico. Y cuando uno se pone a pensar a qué juegan hoy los chicos, ellos juegan a la PlayStation. Ahí estás hablando de un cambio que uno no quiso y sin embargo se impuso. Si uno se pone a pensar cómo miraba la tele cuando era chico, a mí me ha tocado tener una tele con una antena arriba de la tele, o subir a la terraza y empezar a mover, y de abajo te gritan, pará, movela ahí está muy bien. No existía el control remoto, tenías ese cable que hacía track, 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 y lo sintonizabas. Y hoy, ¿cómo es la televisión? Hoy la televisión tenés 7x24 todos los días, a toda hora, cuando quieras. Antes tenías un programa, los dibujitos creo que eran a las 10, y no tenías más dibujitos. Después tenías las noticias a las 12 y no tenías más. Entonces, fíjense que con temas rutinarios todo va cambiando. Y no es que uno lo va buscando. Es decir, si nosotros no cambiamos, nos adaptamos, porque el cambio lo hizo otro. Entonces, esto pasa en la vida, por lo tanto, las organizaciones son parte de todo esto. Y si no cambiamos, nos quedamos afuera. Ese es el gran punto. Marian, O sea que, pregunta. Perdón, sí, Lea, dale. no, dale, Pau. No, que yo iba a tomar esto que estaba diciendo Marian, de que si no cambiamos, si no innovamos, es como que nos vamos quedando. ¿Qué pasa cuando uno está en una organización, trabaja en una organización y no te dan mucho lugar para ese cambio? Digamos, es una organización por ahí muy, muy estática, o al líder le cuesta dar el espacio para que uno pueda innovar. ¿Cómo uno dentro de un equipo puede innovar o puede manejar esas limitaciones que te van poniendo por el costado? Me gusta tu pregunta. Para innovar, primero tiene que haber una intención en uno, porque innovar va a significar que tengamos que hacer un cambio. Ese cambio puede ser de mi líder que dice, gente, tenemos que mejorar, porque innovar podemos hacer un cambio radical, donde el teléfono con botones pasó a ser un iPhone y es quizás algo más radical, pero innovar también puede ser generar una mejora, que puede ser pequeña, pero es una mejora. Entonces, ¿qué pasa si mi líder, si mi organización no cambia y yo tengo intenciones de cambiar, yo tengo intenciones de mejorar? Creo que el título un poco de esta charla era innovar en mi metro cuadrado. Si yo tengo intenciones de cambiar, y volviendo a otra frase que dice, si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Es decir, si uno empieza a cambiar, el resto está cambiando, porque la forma de trabajar de uno va a cambiar. Entonces, si no tengo un líder que me esté motivando a cambiar, yo puedo cambiar. A veces no depende de mi líder, porque yo puedo proponer. A veces nos quedamos en la zona de confort, decir, bueno, Sí. si no me dicen de cambiar, bueno, yo no voy a cambiar. Si yo tengo Sí, intenciones y de me cambiar, quejo, de de que mejorar, no me dan el espacio. claro. Obviamente El, podemos conversar, perdón, Lean, podemos dale. conversar de que
necesitamos un ambiente de seguridad, en el sentido de que innovar amerita riesgos, amerita errores, entonces a veces no es fácil, pero el primer paso para innovar o para crear empieza en uno. Si uno no tiene intenciones, no va a cambiar. Bien. Dentro de la innovación y cuando uno quiere cambiar, ¿no? Esto que comentabas del buzón de ideas. Mi experiencia no es tan grande en tantas compañías, pero es que el buzón de ideas, por lo menos tengo la idea de que es un gran fracaso, ¿no? Normalmente tenés pocas ideas, en general la mejor idea es aumentenme el sueldo, o la idea que más comúnmente encontrás en el buzón es aumenten los sueldos, y después cuando hay buenas ideas terminan no implementándose, ¿no? Y esto es un problema de quién, ¿por qué sucede esto? Primera pregunta, ¿sucede en muchas compañías el buzón que termina siendo un buzón? El, o, y si es así, ¿por qué? ¿Y cómo corregirlo, no? Mira, te Porque voy ahora a por ahí hablar de... cambiamos y lo hacemos digital el buzón, pero sigue siendo un Sí, buzón. te voy a hablar de mi experiencia. Yo creo que uno a veces implementaba el buzón, porque lo hemos implementado, porque decimos, sí, somos una empresa innovadora, tenemos un proceso de innovación donde la gente pone sus ideas. Pero, ¿de qué sirve que ponga una idea que no es la necesidad o no es la estrategia que va? Entonces, generalmente cuando uno quiere implementar estas prácticas, tiene que tener una cultura de qué va a hacer con eso, porque lo peor que te puede pasar, eso genera frustración. Si la gente ve que pone ideas, ideas, ideas y ninguna se lleva a cabo, ¿qué puede pasar? Genera una frustración. ¿Para qué voy a poner una idea si al final no? Generalmente cuando uno copia esas dinámicas, tienen que enmarcarlas. Y el enmarcarlas es, necesitamos, no sé, generar más ventas, por decirte algo. Soy una empresa de producto, necesitamos generar más ventas. Estoy poniendo un contexto. ¿Cuál es la idea que se les ocurre a los colaboradores para generar? Y ahí le pusiste un contexto, estás buscando un problema en particular, porque tirar ideas por tirar ideas no se van a implementar. Entonces, parte del proceso creativo que tienen que tener las organizaciones es ponerle un contexto. Porque dijimos, tenés que ser creativos, pero eso tiene que ser un valor. Y quizás el valor de la persona no tiene nada que ver con la estrategia de la compañía. Entonces, el buzón no es mala idea, pero sí tiene que tener una cultura de qué haces con esas ideas. ¿Qué haces con las ideas que no quedaron? ¿Qué haces con las ideas que implementaste? Porque también se puede implementar una idea y no tenés una buena comunicación y no te sirvió de nada. Vas a premiar a las ideas, vas a incentivar a que la gente siga. Lo que decía Stanislao en uno de los libros, que se llama Agilmente, era que cuando se creó el iPod, que era el de música, hubo más de 1000 ideas, 2 se prototipiaron y una tuvo un éxito. ¿Con qué lleva esto? De que para que una idea sea exitosa tuvo que haber muchísimas ideas detrás, pero todas tenían un fin. Teníamos que mejorar la forma de escuchar música. ¿Sí? Lo que pasa es que siempre vos quedaste con la foto de se generó el iPod, uy, algo revolucionario, pero detrás del iPod hubo 1000 fracasos. ¿Sí? Y eso, si uno no lo enmarca en una cultura, genera frustración, porque hubo 1000 ideas que fueron aplicándose que ninguna, ¿cómo se llama? Prosperó. Entonces, uno puede decir, sí, tengo procesos innovadores y todo, pero tiene que tener una cultura. Y esto hablamos de la cultura del error. ¿Qué hago con...? Porque generar innovación y creatividad lleva a que tengamos 1000 errores antes de tener un éxito. Totalmente. Y ahora después vamos a hablar también de cómo manejar, ¿no? Esos errores que la costumbre, la cultura, un montón de cosas castigan los errores, empezando por los sistemas educativos en la mayoría de los países, por lo menos en Argentina, y de ahí sigue a la mayoría de las organizaciones, la mayoría de los líderes que dicen, haz lo que quieras siempre y cuando no te equivoques.
Antes de ir Entonces, para ese lado, déjenme leerles un par de comentarios. dale. Cuando estábamos hablando de esto de que si uno no innova se empieza a quedar, Patri nos comenta el tema de Kodak, que es un ejemplo que sale mucho, de esto de quedarse y de no avanzar. También podemos nombrar a Blockbuster, que aparentemente habrían ido a venderle la idea de Netflix y dijeron que no era una gran idea, y bueno, ahora Blockbuster está como un Airbnb con algunos locales. Le buscaron una vuelta. Norma nos pregunta, ¿hay algún espacio donde no existe ningún cambio? No te sabría decir. La verdad que es muy buena No se me pregunta. ocurre, sí, no se me Sí. ocurre un... Y un espacio que no existe ningún cambio. Yo creo que la vida es un constante cambio, pero no me atrevería a darte una respuesta porque Yo creo que no hay me gustaría hacerte algo, sí. algunas organizaciones que cambian mucho más lento que otras. Hay algunas organizaciones que por ahí el cambio es tan lento que a uno le parece que no evoluciona, pero realmente aún pensando en las organizaciones que uno podría pensar como más conservadoras, si abrís la línea de tiempo lo suficiente te vas a dar cuenta que tienen cambios tremendos, tremendos. Lo que pasa es que es una línea de tiempo mucho más grande, ¿no? Pero inclusive te lo llevo al caso de recursos humanos. Así la empresa esté haciendo un producto que hace 100 años hace el mismo producto. Seguramente muchos de esos procesos internos han cambiado. Y te doy un ejemplo básico. Generalmente cuando uno iba a trabajar, por eso lo ato al tema de recursos humanos, porque es mi expertise, antiguamente había unas tarjetas naranjas que fichabas el horario de ingreso en un reloj. Hacías trenk y te fichaba en qué horario ingresabas, y cuando te ibas, trenk, te fichaba el horario de salida, y después tenías una persona calculando la cantidad de horas que habías hecho para pagarte las horas extras. Ahí Sí, Patri quizás nos la está empresa... mostrando la tarjetita. Bueno, ahora tenemos la tarjeta magnética, entonces vos decís, quizás la empresa sigue haciendo el mismo producto, pero internamente ha mejorado cosas. ¿Sí? No es Sí, que se quedó con la tarjetita, y por lo cual siempre hay un cambio. Aunque no quisiéramos, volviendo al tema del juego, aunque no quisiéramos, el cambio nosotros nos vamos adaptando al cambio. ¿Sí? totalmente. Porque hoy Aún es impensado liquidar a mano. Norma nos decía, teniendo en cuenta aún la educación, que realmente han tenido cambios inevitables en la pandemia, por supuesto, pero es una organización, por lo menos en Argentina, que tiende al tradicionalismo. El otro día lo escuchaba Alejandro Melamed decir, la educación la educación, por lo menos en Argentina, es una educación, son escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX para alumnos del siglo XXI. ¿No? Que eso realmente conflictúa y lo que les cuesta adaptarse en estos cambios, pero aún así, mirando aún la educación ha tenido enormes cambios y en este momento lo que está teniendo es una revolución, ¿no? Directamente. Y ese me parece que es la consecuencia de no evolucionar. Cuando no evolucionás, viene la revolución, normalmente más violenta, normalmente con mucha más energía y normalmente se lleva puesto a varios. Esto es una característica de las revoluciones. Y me parece que es la consecuencia de no evolucionar y de no innovar en tiempo y forma, ¿no? De no ir con innovaciones constantes, con innovaciones pequeñas, incrementales, ir cambiando, eso nos pasa. Déjame hacer una acotación con el caso Kodak que traía Patricia, que es muy interesante, porque son quienes inventaron, quienes desarrollaron, alguien en Kodak o algún equipo en Kodak, desarrolló la cámara digital. O sea, fueron los inventores, los precursores Sí. de la cámara digital. Pero ellos mismos dijeron, no, va a afectar nuestro negocio de rollos, de papel. Entonces, es como, entre comillas, tirarnos un tiro en el pie. Y eso a veces hace a detener las evoluciones en las organizaciones, porque dicen, no, vamos a canibalizar nuestro negocio. Y ahí aquellos que nos toca estar en desarrollo de negocios, que es parte de mi trabajo, dicen, mira, tenés que elegir, o lo canibalizás y por lo menos te lo comés vos, o se lo comen los de afuera.
porque ya tu negocio es comida. Lo que podemos definir es quién se lo va a comer. Pero que es comida, ya está. Eso ya es dato. Una vez que alguien inventó algo superador, o alguien desarrolló algo superador, ya es parte de la humanidad. Ya eso va a venir. Y dicho y hecho con Kodak, ¿no? Que finalmente perdieron gran parte del negocio de rollos, lo perdieron en manos de otros. Esto es lo que les pasó. ¿Qué hago? Teniendo en cuenta este panorama que pintamos, ¿no? De organizaciones, de poner el marco, ¿qué puedo hacer, Mariano, como contribuidor individual? Es decir, yo no tengo un equipo a cargo, pero quiero ser innovador y me encuentro en una organización que sí, puso el buzón, yo puse 3 ideas, no pasó nada. Puso el Innovation Day, me presenté, no pasó nada con mi idea, ni con la de nadie. Y yo veo que los cambios son cada vez más lentos. Y siempre tengo la opción de actualizar mi perfil en LinkedIn, ¿no? Esto es siempre claramente una opción que todos debemos tener actualizado. Pero ¿cómo hago suponiendo que yo me quiera quedar en esa organización, que realmente estoy a gusto, me gusta y estoy comprometido con la organización? ¿Qué opciones tengo desde mi lugar, desde mi metro cuadrado? Mira, la primera opción que yo les puedo recomendar es tener coraje. ¿Y por qué? Porque si uno no tiene coraje a equivocarse, la va a pasar mal, se va a frustrar. Entonces, si me preguntas, Lean, el primer punto es, hay que tener coraje porque nos vamos a equivocar, hay que tener coraje a plantear muchas veces y la respuesta sea un no. Hay que tener coraje a ser flexibles, a manejar la frustración. Yo creo que pasa por ahí. Si uno se siente bien con que, y la verdad que si hoy me dijeron que no en esta idea, a veces la idea es muy buena, es excelente, y no es oportuna. Y no significa que sea mala, significa que esa idea en ese momento, en ese lugar, y después se dan cuenta, pero yo la había pensado, está lleno de historias de diciendo, uy, a mí se me ocurrió el tema de hace 10 años atrás, y era una excelente idea, pero quizás no era el contexto. Entonces, a veces uno tiene que entender que ese no que nos ponen, en que no, en este momento no es el momento, no es porque uno es malo, es porque la idea en ese contexto no. Y por eso digo de tener coraje y trabajar la frustración, porque es muy frustrante uno cuando está en una organización donde propone y las cosas no suceden. El tema es, si me hace bien a mí, voy a seguir proponiendo. Acá Patri Porque a dice, veces, si no propones tu idea, seguramente alguien más la va a proponer y te frustras porque la propuso otro, dice el no ya está, vamos por el sí. claro, es decir, si yo el no ya lo tengo, propongámoslo. Y de vuelta, si para mí es un combustible esto de ser curioso, ahí leía en un par de chats el tema de las preguntas. El tema de la curiosidad y las preguntas es clave para ser innovador. Es decir, ahí ya nos entrando en qué tenemos que hacer para ser innovador. Y obviamente la pregunta del por qué, esto de llegar a la causa raíz es clave. Para mí uno tiene que buscar cuál es el propósito. Si soy un creativo serial donde tiro ideas, pero la verdad que no encuentro un valor, sino soy una máquina de tirar ideas, tampoco tiene sentido. Entonces, a veces tenemos que saber administrar esa energía, porque el innovar, hablamos de salir de esta zona de confort y salir de la zona de confort o zona de seguridad, nos genera estrés y este estrés nos genera pérdida de energía, cansancio. Entonces, también tenemos que saber administrar en este sentido. Si la empresa me dice
que no a un montón de ideas, quizás hay otro ámbito para proponer ideas. Quizás lo puedo proponer dentro de mi contexto de amigos, quizás lo puedo proponer dentro de mi casa. A mí me gusta proponer, tener esa mente curiosa. A veces no es que solamente el ámbito laboral, los creativos o innovadores son solamente en el ámbito laboral. El argentino está Perfecto. caracterizado por muchas cosas, lo atamos con alambre, y es parte de innovación. Es decir, che, mirá, tenía un problema acá y mira, lo ato ahí. Y es parte de una solución, que otro dice, ah, no, pero si no tengo el clavo con el martillo. Y ahí Excelente. voy a lo que decía Leandro del tema de las culturas. Es decir, el argentino creo que pasó por tantas crisis que hoy siempre tiene en su caja de herramientas una idea disruptiva o creativa, que quizás en otros países no me pasó, que son países mucho más... no significa que estén bien o mal, significa que a veces uno viene con otra gimnasia, que en otro país al ser más estable, como en Chile, a mí me tocó vivir en Chile, trabajar en Colombia, ahora es más. Entonces, a veces el no pasar crisis no te permite poder estar mirando más allá de nuestras limitantes o nuestras creencias, ¿no? Algo que me gustaría ahí agregar en lo que pueda hacer uno en el metro cuadrado. También cuando presentamos, que me ha pasado o con gente de mi equipo o conmigo mismo, cuando presentamos ideas y no tienen cabida, no encuentran los oídos, digamos, los oídos que amigos, llamémosle a esas ideas, también está bueno revisar si yo estoy comunicando bien. Muchas veces lo que puede estar pasando es que esté comunicando mal, o no estoy comunicando a la persona adecuada, o no estoy comunicando en función de lo que hemos visto en un montón de seminarios atrás, de capítulos de AQR. Si por ahí no estoy comunicando desde el lugar que la persona le interesa o le impacta a quien me está escuchando. Entonces, ese mensaje no llega, o no cala como tiene que calar, y lo que estoy errando no es en la idea, sino en cómo la estoy, entre Es que comillas, vendiendo. a veces creo que lo que nos pasa es que por ahí estamos tan metidos en la idea y uno como persona que propone, ya sabe de qué se trata, sabe el background, sabes tantas cosas que cuando se las contás a otro, que a veces yo hago la gimnasia, contárselo a alguien que no sepa nada, porque para ver si se entiende lo que quiero explicar, si se entiende lo que quiero vender, porque yo ya estoy tan metida en determinado tema que hace que por ahí me cueste esto de comunicar. Algo interesante, un programa interesante que lo hemos visto alguna vez es The Shark Tank, donde tienen que vender sus ideas. Me parece que aquellos que nos gusta proponer ideas, me parece que es interesante ver ese programa. No sé, Pau, si podés poner algún, Sí, ahora los vamos a buscar y ya se los ponemos. algún link, seguramente en alguna de las nuevas plataformas digitales lo encontrarán, y si no, en algún lado lo encontrarán. Me parece que es interesante ver cómo proponen y especialmente el feedback que le dan a esos que están proponiendo ideas. Yo lo vi varias veces y me pareció súper interesante, más allá de la producción del reality, ¿no? Que está todo un poco exagerado para hacerlo en un mundo reality. María, nos damos vuelta en este mundo y te pregunto, así como hablamos recién de, bueno, ¿qué hago yo como contribuidor individual? ¿Qué hago yo como líder? ¿Sí? Para que estoy por ahí un líder, un mando medio, que este mundo tan complejo, ¿no? Donde por ahí tengo una organización relativamente tradicional. Yo quiero tener un equipo que innove, que cambie, que se anime, y mi equipo por ahí está un poco más, ¿no? Dormido, vamos a llamarlo así, más no reticente al cambio, pero que no se les cae una idea. Esto es un argentinismo para decirlo. No, a mí no me pasa con mi equipo no me sucede, es fantástico, el equipo con el que Eres un gran trabajo es equipo. fantástico, es un gran equipo, trabajo innovador, tremendo. No es mi caso, pero me contaron esta situación que pasa en algunas organizaciones. ¿Cómo hace ese mando medio para jugar ahí medio a dos puntas? Es buena la pregunta.
Pero antes, si querés, y tomándote este punto que vos decías de la comunicación, me quedé pensando en ese punto. Creo que si uno quiere transmitir una buena idea, algo que me ha servido a mí, es entrenarse. Hay un entrenamiento que se llama Elevator Pitch. Es poder contar esas ideas en 20 segundos. Para contar esa idea en 20 segundos, tenés que tener un poder de síntesis y un poder de cautivar al otro en 20 segundos. El elevator pitch nace en cómo podía vender en un ascensor una idea para que después el otro me llame y lo pueda procesar. Yo creo que Buen punto. algo que le serviría para este tema es decir, no tenemos nunca tiempo. Es verdad que vivimos en un contexto VICA, donde nos falta tiempo, donde estamos hiperconectados y la verdad que uno viene con una idea y decís, no, pero ahora no tengo tiempo. Bueno, y le empezás a contar y quizás le empezaste a contar el cuento y todo y el flaco ya se te desconectó, se te fue. Entonces, si ustedes me permiten, yo les recomendaría esto que estuvimos hablando de cómo contás una idea, hagan un curso de Elevator Pitch. Ese poder de síntesis que te permite cómo poder transmitir una idea en 20 segundos es esencial. Nosotros en, en- en la educación no tenemos, pero por ejemplo en Estados Unidos los entrenan a la gente para debates, para oratorias, ¿sí? Sí. Y nosotros no tenemos ese entrenamiento. No. Entonces, la oratoria lo que te permite esto de, te tiran es decir, hay una idea que vos tenés y te tiran una respuesta capciosa y todo, y entonces te desconcentraron. Es decir, el debate lo que te permite es esta flexibilidad de improvisación, no es improvisación, pero esta flexibilidad que vos tenés al responder. Entonces, yo creo que el tema de comunicación es clave, es importante que nos entrenemos, y el tema del tiempo, como fuiste ahí a este programa, que la verdad que es muy bueno, fíjate que tienen muy poco tiempo para presentar esa idea, y después te hacen un montón de preguntas que tenés que estar preparado para esas preguntas. Me gustó. Yendo a la pregunta que me hiciste como líder, ¿cómo incentivo al equipo a, quiero ser un equipo innovador, lo siento en una sala y vamos a tirar ideas? ¿Sabes cuántas ideas van a salir? 0 ideas. ¿Por qué? Lo hablamos en varias de las notas que han publicado durante esta semana. Para que el equipo pueda ser creativo e innovador se tiene que entrenar. Es decir, yo no puedo tener, un día vino el líder, se despertó y dice, no, porque el futuro de la empresa tenemos que proponer ideas, todo. Empecemos a escribir, a tirar, hagamos un brainstorming, y a nosotros que nos gustan las palabras en inglés, hagamos un brainstorming, tiremos ideas y seguramente no van a ser ideas de calidad, porque la gente no está entrenada. La gente, venimos de un modelo, y volvemos al modelo educativo, espero que no haya ningún docente que se sienta mal, no tengo esa intención, pero digo, venimos de un modelo educativo que nos hacen pensar convergentemente. Ante un problema, una solución. No, ante un problema, muchas soluciones. Y hoy estamos en un contexto donde necesitamos que ante un problema tenga una variedad de soluciones, porque yo no tengo la posibilidad de saber qué es lo que voy a necesitar. Me toca entrenar para algo que no sé. Entonces, lamentablemente el colegio te entrena para que un problema tiene una solución. Y vivimos en un contexto donde un problema tiene infinidad de soluciones. Entonces, yendo a esto, necesitamos que el equipo, para que sea innovador, para motivarlos, los tengo que entrenar. ¿Cuál es el primer entrenamiento? Generar confianza. Yo creo que es clave que el equipo tenga confianza, porque muchas veces esas ideas nosotros las caratulamos de, eso es una idea loca, esa idea no, y la gente se frustra y entonces después no te dice ninguna más. Porque para qué, si le vas a cuestionar, estamos tocando el tema de un poco el ego de la persona, pues decir, para mí es brillante, y viene María Paula y me dice, no, pero no ves que mira la idea que tiró. A mí me Y pasa. para el proceso creativo tiene que existir este tema de confianza. Entonces, hablamos de entrenamiento, hablamos que si queremos tener muchas ideas tenemos que entrenar, pero primero tenemos que sentar las bases de una base de confianza, donde todas las ideas son válidas,
donde saquemos mucha cantidad de ideas y después las pasamos por un tamiz de, bueno, ahora vamos a filtrarla, pongámosle 5 variables. Si ya pensamos con las 5 variables, decir, bueno, pero me tiene que incrementar las ventas, tiene que ser de fácil de implementación, ya las ideas no van a funcionar. Entonces, hay todo un proceso, no podemos ser creativos de un día para otro, hay que entrenarnos, y tenemos que generar confianza en los equipos. Y esa confianza no puedo, creo que lo hemos conversado en alguna nota, mañana no le puedo decir a todos ustedes, salgamos a correr mañana la maratón de 40 kilómetros cuando todavía no nos entrenamos ni para 1 kilómetro. Y esto es lo mismo, necesitamos entrenamiento. Acá te paso, Marian, algunos comentarios. Patricia dice, en mi época de colegio, allá por el Jurásico, nos enseñaron a memorizar y no a aprender. No teníamos comprensión. Sí. Claro, es que ahí nos metieron en la cabeza como esto que hablamos hace un rato, que el error como que empezó a tener una mala prensa, esto de equivocarse, y no, porque esto está mal. Y es todo negativo, no es que se construye desde el error o desde comprender lo que está, lo que está equivocado. Y Norma acá nos dice, que es docente, nos dice que no ofende, que es exactamente así, que el proceso de aprendizaje, como para un proceso creativo, requiere confianza en el grupo o en el equipo. Sí, es lo que venimos hablando. De construir, exacto. Sí. Fíjense que es un tema cultural, porque muchas culturas, al contrario, celebran el error, y hoy las organizaciones empezaron a hacer, se llama el fucking day, donde uno cuenta ese error donde dice, uy, la verdad que me la metí hasta acá arriba, porque es parte de esa cultura. Es decir, a veces del error, es decir, siempre uno el error lo trata de ocultar porque está mal, y sin embargo del error nos permite cómo lo podemos hacer distinto para que no nos vuelva a pasar. Pero no tenemos esa cultura. Entonces las organizaciones que hoy quieren ser innovadoras y creativas tienen que empezar a festejar el error, tienen que festejar de que la gente pueda comentar eso que se equivocó, pero no por un tema de castigo, por un tema de que fortalecemos a la organización si nos equivocamos y podemos aprender de ese error para que no nos vuelva a pasar. Hay pasos, ahí vamos metiéndonos en el mundo del error. ¿Hay pasos para hacer esa transformación o esa implementación de cultura del error? O sea, venimos de muchos años donde no solo, o sea, castigamos los errores y aprendimos vamos a ponerlo de esta manera, a presentar aún los errores como aciertos. Es un arte que tenemos aquellos que tenemos jefes, o que trabajamos en organizaciones, de que de pronto todo se maquilla y todo fue un acierto, ¿no? Y si no fue un acierto, no fue culpa nuestra. Esto fue el contexto. Argentina nos da, en lo que hace a contexto, Argentina es una fábrica de excusas, ¿no? De esto tenemos que aceptar que el país nos ayuda mucho. Pero ¿cómo cambiamos esa cultura? Una ya me parece que la diste, que tiene que ver con la confianza, pero ¿hay algunos pasos o cómo en tu experiencia, cómo vas generando esta cultura de aceptar, abrazar para corregir los errores o para, yo le llamo normalmente en el equipo, ser creativos con los errores, ¿no? No cometer el mismo, pero cometer nuevos. Cometamos nuevos errores, no vayamos con el mismo, aprendamos de eso, pero vamos por nuevos, seamos creativos con los errores. Pero ¿cómo metemos esa cultura hay buenas prácticas para esto? Es importante también de que obviamente el error esté contenido, porque obviamente, bueno, sí, tenemos una cultura del error y un error, de vuelta, en una compañía aérea, que se te caiga un avión, es No un está problema. Bueno. Entonces, también tenemos que entender que el error tiene que estar contenido, porque puede ser pérdidas millonarias. Decir, bueno, listo, total, vivimos en una cultura donde se aprende del error y si se nos cae un avión no pasa nada, porque aprendimos que tenemos que poner el tren de aterrizaje, porque si no, entonces, no es tampoco que el error. Sí tenés que tener un proceso para documentar el error, porque si vos no lo documentás y no armás un plan de acción, te vas a volver a equivocar. Entonces, hay un proceso, y volvemos de vuelta a la base. El proceso es la confianza, el proceso es
desde el número uno de la compañía esté alineado a esto, que no es decir, bueno, sí, somos una compañía que festeja el error, y después el número uno, cuando te equivocaste, te manda. Entonces, tiene que haber un convencimiento de toda la empresa, tiene que haber confianza, tiene que haber una documentación de ese error, y que la gente se sienta segura de que, que acá ahí en el chat decían, bueno, pero venimos donde el error se castiga, el error, y obviamente la gente no va a querer comentar el error si es castigado, ¿no? Es complejo, no hay una fórmula exacta. Creo que si te tengo que dar una respuesta, tenés que entrar en la empresa y ver cuál es la cultura. Si acá no es que yo vengo con mi mochila y te digo, mira, para el error, y toma, tomate esta pastillita. Y tomate, no. Es decir, tiene que ver mucho la industria, tiene que ver mucho la cultura, pero la base es la confianza. Y la confianza la podés crear a través de talleres, hay dinámicas. Hoy hablamos mucho de agilidad, de agilismo. Hay muchas dinámicas que trae el agilismo. Por ejemplo, les puedo dejar una herramienta que hay un proceso del error o del cambio que se llama Keep, Start, Stop. ¿Cómo funciona esto? Es en tu equipo, decís keep es seguir, start empezar, y el stop dejar. Y entonces, como equipo, vos te haces un listado de toda la gente que compone tu equipo, cada uno hace un listado de sus compañeros de ese equipo, inclusive a su jefe, y lo que tiene que poner es, bueno, ¿qué quiero que Lean siga haciendo? Ese es el keep, ¿no? Y me anoto, quiero que Lean siga haciendo, que tenga ese buen humor. ¿Qué quiero que Lean empiece a hacer? Y quiero que sea más comunicativo, o necesito que me dé más feedback. ¿Qué quiero que Lean deje de hacer? Y mirá, la verdad que cuando hay un poco de presión, claro. Entonces, ese proceso de keep, start, stop, hacerlo abiertamente en el equipo y no uno a uno, te genera confianza, porque uno puede empezar a hablar de cómo ve el resto y cómo nos ven, y es un proceso de confianza. Perfecto. La verdad que ahí estaba buscando a ver si encontraba algún libro o algún material rápidamente en Google. Encontré una imagen para compartir, ahora se las pego ahí en el chat, igual les copié el nombre. Perfecto, de la hay un montón. Es una herramienta muy potente para generar confianza, y la verdad que la práctica de eso, les van a ver que el nivel de compromiso inclusive del equipo va a aumentar, de que uno pueda escuchar de su compañero qué es lo que su compañero piensa que uno tiene que dejar de hacer, o tiene que seguir haciendo, o tiene que empezar a hacer. Yo les puedo asegurar de que de todas las veces que lo apliqué, inclusive lo voy haciendo cada 2 o 3 meses, porque uno obviamente va mejorando, y entonces decís, y a veces te quedaste sin cosas de dejar de hacer, pero eso porque empezaste a llevar a tu equipo a otro nivel de alto desempeño, ¿no? Porque tenés la confianza para hablar estas cosas. Bien. Como cuando arman, dijimos, bueno, la innovación está muy, muy basada en la confianza que tiene el equipo o la organización para cometer errores, para presentar ideas, digamos, bueno, la confianza. Cuando nosotros nos encontramos, y ahí ya tu perfil de trabajar en recursos humanos, ¿cómo manejan perfiles más duros cuando uno trabaja en competencias más blandas? A mí no me gusta mucho el nombre de blandas, pero no encontré una mejor todavía, porque no hay nada más duro que entrenar en competencias blandas. Pero muchas veces nos encontramos, en nuestro caso que trabajamos con mucha gente de ingeniería
o gente que está más acostumbrado a, bueno, vamos a ventas, acá flaco lo que va es la orden de compra, cosas más tangibles, vamos a llamarlo de esta manera, y piensan que este tema de la confianza, mira, o tenés confianza o no tenés, no se puede entrenar. ¿Cómo cambiás o cómo convences o cómo trabajás para, entre comillas, vender este tipo de conceptos? Que normalmente lleva un tiempo construir esta confianza, no es, bueno, hicimos un taller y listo. Ahora todos tenemos confianza y salimos todos abrazándonos y nos queremos un montón porque hicimos un taller de 4 horas. De vuelta, te voy a hablar de mi experiencia. Me ha tocado trabajar con ingenieros aeronáuticos, me ha tocado trabajar en mi otra vida en el gobierno, peor. Yo digo ahí que hice un máster en frustración, ahí el cambio es muy difícil. Cuando uno trabaja en gobiernos, el cambio es muy difícil. Entonces yo digo, bueno, ahí yo hice mi máster en frustración. Pero si te tengo que hablar desde el lado humano, uno le tiene que generar a esa persona un propósito, le tiene que generar un norte, le tiene que generar el por qué es importante lo que él hace, no vender por vender. En el caso, siempre hay una historia que uno le pregunta a una persona, ¿qué estás haciendo? Estoy cementando un ladrillo, el otro, no, estoy levantando una pared, y el otro, estoy construyendo una catedral. Es decir, los tres están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que el propósito es distinto. ¿Sí? En realidad el propósito es el mismo, pero como uno lo cuenta, te vas a generar más o menos motivación. Si yo te digo, Lean, vamos a construir una catedral para que venga todo el pueblo y todo, o te digo, Lean, mirá, vamos a construir, tenemos que levantar una pared, ¿entendés? Cambia. Entonces, si vos me preguntás, ¿cómo puedo lograr para esa parte que nos cuesta del hemisferio? Siempre el cerebro está dividido en 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. Uno es lógico, duro, el otro es más emocional, más creativo. Le tenés que hablar al hemisferio emocional, le tenés que hablar desde el corazón, le tenés que generar ese propósito. Si esa empresa vende seguros, yo no le voy a hablar de, mira, este seguro te va a ayudar para que vos tengas un seguro de vida. Me decís, ¿qué me importa si yo después no estoy? Pero si vos le empezás a hablar, mirá, hay que asegurar a los que se quedan cuando vos no estés. Cuando le empezás a tocar lo que nosotros llamamos la fibra, el corazón, le generás un propósito y quizás puedas mejorar esa parte que vos decís, no vender por vender. Yo no digo, che, tenemos que vender más pólizas de vida. Tenemos que lograr que más familias estén mejor aseguradas para... ¿Se entiende? Perfecto. ¿A dónde quiero transmitir la parte esa? Perfecto. Sí. Bueno, ahí no sé si, Pau, tenemos alguna consulta de nuestra comunidad. Es como un gran momento para eso. Ay, María Paula muteada. Esto no puedo creer que me estoy pasando 19 capítulos, María Paula. 19 en 19 capítulos. capítulos Y estuve en muteada 18. Dios mío, claro, porque yo no vine, estaba internado. Me internaste, Técnicamente vos María no te Paula. enteraste. Me internaste. Eso es lo que no se debe hacer para trabajar el error. ¿Ves? ¿Te das Exponer a cuenta? María Paula. Día, Yo el te tener diría, razón. nos muteamos, Lea, nos muteamos. ¿Entendés? Nos muteamos Nos y hacemos aprendimos cargo. que nadie nos escucha. ¡María Paula! Trataba de decir, Marian, que acá mucha gente se está llevando el tema del fucking day, que es interesante, esto de trabajar sobre el error. Una cosa que yo me quedaba pensando es, ganamos todos, se equivocó él o ella o aquel, digamos, esto de como del error se patea fuera del equipo, ¿viste? Bueno, sí, fue él o ella, y está ahí, y me parece que a veces ayudar al que se equivoca, decir, che, mirá, sí, pasó esto, pasó, bueno, dale, vamos para adelante, yo te ayudo, nos sentamos y lo sacamos rápido para que el otro tampoco se sienta solo en un error, que no está bueno, porque es lo que vos decías, es como que te frustra y te frena a ver si te equivocas de nuevo, entonces como que la gente no quiere salir de su zona de confort y meterse en esos lugares. Eso es como que me quedaba pensando. Están hablando mucho del tema de los colegios y de la educación, y les compartí una nota tuya que está ahí en LinkedIn, esto de las escuelas matan la creatividad.
que la estuve leyendo y es muy interesante el planteo y el desarrollo, así que los invitamos ahí a que lean esa nota que les va a disparar también muchas ideas interesantes para compartir. Preguntaron mucho por el tema este del Keep Start Stop, que también ahí ya lo compartimos. Así que ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Quieren abrir los micrófonos, hablar con Marian, con nosotros y poner sus ideas al aire? Eso está buenísimo, nos encanta. Nos encanta compartir, es parte del espíritu que tiene AQR en nosotros le llamamos el after office virtual, de juntarnos después de hora a charlar un poquito acerca de lo que pasa en la oficina y en el trabajo. Así que está buenísimo. Aquellos que se animen a abrir sus mics. Ahí los tenemos. Están tímidos hoy. Sí, metemos presión con el silencio o... Tenemos miedo a equivocarnos. Que eso suele pasar, eso a mí me pasa mucho, pero bueno, ya aprendí a vivir con eso. Mientras tanto, María, nos queda ahí la pregunta, ¿no? Hemos estado recorriendo las organizaciones y me parece que hemos conversado, pero me gustaría converger en nosotros, desde nuestra organización, no desde una posición de mega liderazgo. ¿Podemos innovar? ¿Es posible innovar en nuestro metro cuadrado? Por supuesto. Y de vuelta, uno puede ser creativo, innovador, y lo hablamos durante este tiempo que estábamos acá, en su metro cuadrado, porque la vida no es solamente la organización o el trabajo, la vida es la familia, la vida son los amigos, y uno puede innovar en cualquier lugar. El tema es tener esa intención, el tema es tener eso de tener esa licencia de equivocarse, pero uno cuando se entrena para ser creativo, innovador, uno se entrena para la vida, no para el trabajo. No es que yo me estoy entrenando para ser creativo en mi trabajo. Si yo puedo lograr mejorar el tiempo en cómo cocino, estoy siendo innovador o estoy siendo creativo. Entonces, ¿y cómo se hace eso? Es a través de procesos mentales. Es decir, bueno, ¿cómo estoy pensando constantemente en cuestionarme mis creencias? No, bueno, pero a mí me enseñaron también, hay otra historia que anda en internet donde uno le pregunta a la madre por qué cuando hace la carne le corta las puntas, y la madre dice, y no sé, mi mamá me explicó así, anda a preguntarle a tu abuela, la abuela le va a preguntar a la abuela, y dice, y porque mi asadera era corta, entonces como no le entraba la carne, cortaba la carne, entonces la madre lo copió. Y a veces el no cuestionarme, y lo hemos hablado acá, lo leí bastante, el no preguntar el por qué se hace así, me limita. Y muchas veces el no ser creativos está en uno, la limitación, la creencia está en uno. Ahí los invito, hay una charla hay un psiquiatra que se llama Lucas Raspal, que habla de este cuestionamiento de sus creencias, y es una charla TED, dice, ¿por qué no me gusta el helado? Y lo que él va comentando es que un día él, por un capricho, un tema, era adolescente y dijo, no, ¿sabes qué? No me gusta más el helado, y después empezó a reafirmar que no me gusta el helado, no me gusta el helado, y después nunca se cuestionó por qué no le gustaba el helado. Y muchas veces nuestra forma de actuar, de no cambiar, tiene que ver porque no nos cuestionamos, o porque siempre se hizo así. Entonces, el innovar en mi metro cuadrado se puede, hay que tener intención y hay que tener el coraje de salir de esta zona de seguridad, de poder equivocarse, ¿no? Perfecto, perfecto. Julio pregunta, ¿cuál es el límite del cuestionamiento? Digo, si por mucho cuestionar uno cae en la inacción por exceso de reflexión, ¿puede darse? Pero no estaría bien, porque lo que necesitamos es que el cuestionamiento me lleve a la acción y no a la inacción. Me parece que ahí tiene que haber un equilibrio. Generalmente cuando uno hace el proceso de los 5 por qué, que es un tema de... Esto arranca en el proceso de Toyota en mejora continua, en Lean,
de buscar la causa raíz, de, bueno, ¿y por qué lo haces? ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué es...? Lo que uno busca no es la inacción, decir, bueno, entonces no lo puedo hacer porque la causa... Cuando vos llegás a ese punto donde vos decís no se puede hacer, que sería la inacción, ahí lo primero que vos tenés que hacer es abrazar esa barrera, ¿sí? Y buscar la forma de saltearla y mejorarla o buscar cómo solucionás esa limitación. Cuando vos llegás al tema de, bueno, esto no se puede, que puede ser la inacción, lo que uno se tiene que cuestionar, en lugar de decir esto no se puede, es cómo lo puedo hacer distinto. ¿Sí? Me ha pasado en otras organizaciones de decir, no, bueno, esto no se puede porque la organización es muy compleja. Bueno, si nos ponemos a pensar qué podríamos hacer para que esto suceda, creo que es una forma de cambiar el chip de las preguntas, ¿no? Bueno, esto no se puede, Perfecto. listo. Abracemos el problema. Ahora, cambio la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que esto se pueda? Y ahí Perfecto. te abre una puerta. En lugar de hacer una pregunta que me cierra puertas, abro una pregunta que me abre puertas. Excelente, excelente, excelente. Bien, creo que nos queda todo clarísimo y me parece que lo bueno, como suele pasar en Antes que nos rajen, es que queda en cada uno. O sea, que cada uno sea responsable de diseñar su propia acción, de decir, mira, vos querés innovar en tu metro cuadrado, bueno, en gran parte depende de vos. Depende de cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos gusta acá en AQR, en Antes que nos rajen. Nos encanta que las cosas sean un problema nuestro, que nosotros seamos los responsables del problema y los responsables de la solución, los que tenemos la posibilidad de resolverlo en gran parte, porque ahí es donde la cosa mejora, ahí es donde se acaba la frustración, donde somos nosotros la llave para mejorar, no dependemos de otro. Así que está buenísimo. Antes de ir a nuestros bloques, a nuestros Sabe Vivir, a Ojo que Piensa, a todo, como somos una comunidad, ¿sí? Tenemos un mensaje de nuestra comunidad a pasar ahí. Tenemos a Héctor Feinstein. Héctor Feinstein es el padre de nuestra amiga Adriana Feinstein, que es la madre de Ojo que Piensa. Por lo tanto, Héctor es el abuelo de Ojo que Piensa. Esto es importante. Esto es muy importante. Y además, está haciendo una encuesta sobre liderazgo. Sí, Héctor, no sé si querés hacer un breve comentario sobre esto, aprovechando que nos estás acompañando. Estás muteado, Héctor, pero está bien, porque son errores y aprendemos de esto. ¿Estuve bien, Mariano? Gracias. Muy bien, muy bien. Muy innovador lo del abuelazgo, pero ahora he descubierto que tengo un nieto más. Gracias. No, les quería comentar que estoy cerrando en estos días una encuesta, sé que algunos de ustedes lo saben y han participado, sobre percepciones de liderazgo. Y está dirigido, segmentado puntualmente a estudiantes de posgrado y de grado que trabajen. O sea, que tengan una percepción activa de lo que es el liderazgo. Si algunos de ustedes está en condiciones de contestar o conoce gente que esté, no importa la carrera, no importa la edad, es anónima, no tienen que dar ningún tipo de carrera ni nombre de la organización. La encuesta se contesta en 3 minutos. Si es así, es cierto. Gracias. Veo que uno la contestó, así que gracias, Leandro. Si conocen a alguien, estamos poniendo el link acá y el domingo la cerramos. Y en algún día vendremos a comentar las conclusiones. Así Me que, encanta, perfecto, si pueden, dale. Dale, pueden, excelente. Me gusta. Muchas gracias y gracias por el espacio, Leandro. Un placer, un placer. Para eso está la es comunidad. la comunidad, es la idea de Para esta eso está la comunidad. comunidad de Antes que nos rajen. Y hablando de comunidad, tenemos nuestros juegos ahí de pelis.
¿Cómo Sí, hacer? dame 2 segundos que les voy a contar esto. Patri acaba de pegar acá en el panel de chat un cuento muy, muy bonito de Galeano. Chusmelo, léanlo, muy interesante. Les pasamos además la información de la charla de Lucas Raspal, que recién nos compartía Marian, y les Bien. vamos a poner también un enlace para la diplomatura de líder ágil, en la que está Mariano ahí en el cuerpo docente, así que se los vamos a compartir para que lo tengan, para que puedan buscar más info. Como decíamos hace un rato, es la idea de esta comunidad, de que nos vayamos todos inspirados, con ganas de saber más y de aprender más, así que ahora les vamos a pegar esos enlaces. Conviértanse en cliqueadores seriales, guarden todos los enlaces para no perderse ninguno de todos los que estamos compartiendo, que fueron un montonazo, y eso me encanta y está buenísimo. Entre capítulo y capítulo, como decimos siempre, estamos jugando con 3 películas. Esta vez, como hablábamos de innovación y de creatividad, estuvimos jugando con Hambre de Poder, la película sobre los arcos dorados, con El Gran Pez y con La Increíble Vida de Walter Mitty. Y después de todo lo que hablamos hoy, vamos a recomendarles que miren La Increíble Vida de Walter Mitty. Es una película quizás no muy conocida, pero sí muy inspiradora. Es una película con Ben Stiller, que además de ser el actor, es el director de la peli. Trabaja Sean Penn, trabaja Shirley MacLaine. Es la vida de Walter, la que se cuenta en esta película, que trabaja en el laboratorio fotográfico de la revista Life, una revista que al comienzo de la peli se enteran que va a dejar de tener sus versiones impresas para pasar a tener versiones digitales. Cómo se adapta toda la situación, todo lo que pasa en la revista, pero Walter tiene una particularidad, y es que él es muy, imagina mucho y viaja constantemente con su mente para salir de la monotonía de su trabajo y de lo que él llama una vida gris. Así que es una peli súper interesante, tiene una banda de sonido increíble, porque tiene, de hecho, a él le dicen Major Tom, como la canción de David Bowie, Space Oddity, que también la pasan ahí en la peli, muy, muy interesante. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, y estábamos hablando con Mariano, que es muy inspiradora, esa que está ahí. Yo se las voy a leer para no perderme una palabra, se las voy a leer en español, y es: ver el mundo, afrontar peligros, traspasar muros, acercarse a los demás, encontrarse y sentir, ese es el propósito de la vida. Me parece que esa frase resume la película. Si la pueden ver, yo se las recomiendo, es bellísima por donde la miren. Y nada, La, no hay, sí, perdón. la idea siempre de las pelis, y por eso nos gusta jugar con las pelis, es que podamos ver una peli que ya probablemente hayamos visto por un tema de spoiling, no queremos afectar, pero verla con otros ojos, verla con los ojos de haber sido inspirado durante 45 minutos, casi una horita. Estamos ahí con Mariano, neta. Después de toda esta inspiración, vemos esto y volvemos a pensar, volvemos a reflexionar y volvemos más relajados a decir, qué interesante esto. Y ahí es donde fijamos aún más muchos de los conceptos que trabajamos acá y nos encaramos mejor hacia el cambio. Los procesos que nosotros vamos recomendando, vamos haciendo, fíjense que siempre, desde diferentes aristas, hablamos de cómo tenemos que evolucionar, de cómo tenemos que cambiar, de cómo tenemos que mejorar, ¿no? Antes que nos rajen, siempre es interesante, y de ahí que los invitamos a volver a trabajar, a volver, porque los cambios no se dan tan fáciles, no es, lo escuché a Mariano, listo, ya está genial, Mariano, lo que vos dijiste, excelente, pero el cambio probablemente lleve más para incorporar estos conceptos, ¿no? Que nos quedan resonando ahí, que nos quedan, qué interesante, y cómo lo implemento, cómo lo trabajo, desde diferentes aristas lo vamos viendo. Y aprovechamos que no solo tenemos la mejor productora del mundo mundial, sino que además es experta en películas, que vio películas desde el cine vietnamita hablado en surcoreano hasta los blockbusters de Hollywood. Vio todo, conoce todo, se acuerda de los actores. Es tremendo, es tremendo. Entonces, no, pero en serio, miren aprovechamos esta para jugar peli, con las el pelis. que se anima y la puede ver, mírenla y después me comenta ahí por las redes a ver qué les pareció. Yo creo que despierta más de una alerta y de
de alguna lamparita por ahí para seguir innovando y siendo creativo. Después me cuentan. Ahí nos preguntan si está en Netflix. Ya Ay, lo busco y les digo. Mientras los dejo, miren, mientras yo busco esa información a ver si está en Netflix o en qué plataforma la pueden ver, la película no está completa si no tenemos al genio que nos acompaña en cada programa, mostrándonos enrostrándonos, te diría, cuánto sabe vivir este muchacho. Sí. Vamos entonces para acompañar la peli. Vamos. Esperamos que no, acá viene el humor negro, políticamente incorrecto, esperamos que no sea la última columna de Sabe Vivir, que nos siga acompañando, que siga entre nosotros, sabiendo que ya te estás mejorando, es algo que puedo decir tranquilamente. Bueno, pero algún día la especialista de cine puede recomendar películas de Alex de la Iglesia, que mezcla muy bien el humor negro con... Me gusta, tengo un par ahí para recomendar. Fuerte, me gusta la idea. De hecho, mira, la comunidad, ya les dejo la comunidad. En algún momento. Me gusta la idea. Se viene. Bueno, vamos a hacer. Bueno, ¿con qué vamos esta noche? No quiero ser reiterativo, pero hay ciertas cosas que están ocurriendo, al menos quienes desconozco en otros países y quienes están mirando de otros países. Tal vez me falte más información desde ese lado, pero hay mucha revolución que está ocurriendo desde el lado de la cerveza, desde el lado del vino y desde el lado de los destilados. Entonces, es el momento de empezar a probar, y por más que cierta gente no le guste o no pruebe, o tal bebida no es habitualmente que la consuma, pero hoy hay tal variedad de destilados e innovación, y algunos con un toque más local, en que vale la pena incursionar en algunas bebidas que, por más que uno no sea muy adepto. Yo sí soy muy adepto al gin tonic, y respecto al gin tonic, pueden ver acá la foto que compramos, lo probamos y ya después queda media botella, digamos, no es fuerte, con esto no pueden saber. Existe un gin argentino y después empezaron a salir otros gines más, y después cada de estos nuevos gines empezaron a agregar nuevos aditivos o nuevas variantes, pero me llamó mucho la atención un gin con rosa mosqueta. Y la verdad que lo suaviza, lo hace más aromático, lo hace más al paladar mucho más fresco, no es tan alcohólico, entonces es algo que uno puede tomar y disfrutar. Y la verdad que es súper recomendable. Al que le guste el gin tonic, al que no le guste, al que nunca lo probó, al que hace rato que no lo toma, y al que siempre te dijo no me gusta, bueno, cuando lo huela con rosa mosqueta va a pensar distinto. Así que me gusta. un poquito, digamos un 25% de alcohol, luego complétenlo con agua tónica. Quien quiera ponerle algo más cítrico o alguna naranja o alguna partecita, bienvenido será. Nosotros lo combinamos con agua tónica solo y después lo volvimos a combinar con un jugo de pomelo natural. Así que es una invitación al placer, algo fácil de tomar y suave. ¿Y con qué acompañamos un gin tonic? Acá sí vamos a innovar. A ver, la segunda recomendación. Vamos con algo que, si bien es tradicional, es polémico, porque miren los colores. Bueno, es empanadas. Bueno, es una casa de empanadas, de pizzas y empanadas, que a la gran variedad de empanadas que tiene, cambia la masa también. Entonces, cuando uno pide una empanada de pescado blanco, es esa verde que está ahí, que es con ciertos condimentos que hacen a la masa para acompañar al pescado. La que ven de color rojo es una base de masa de remolacha. Entonces, buscaron ese condimento adicional, no solo variar el relleno, sino también variar la masa. Entonces, bienvenido. Un gran ejemplo de innovación, ¿no? Exacto. La verdad que cuando Marian estaba hablando, la verdad que se me vino, digo, qué casual, siempre estamos muy alineados y esto no es casualidad, solamente coincidencia, pero la verdad que me encanta cómo empanadas hay mil cosas y variantes hay mil, pero alguien siempre le busca algo nuevo. Por supuesto, riquísimo. Una vuelta nueva. Exacto. Quien está detrás de esto, para explicar un poco el proceso de innovación, es un maestro pizzero
y una persona que también estuvo en locales de empanadas muchos años, entonces se nota que entre los dos ideas salieron revolucionadas y el producto que salió es muy bueno. Así que 1000 y Pico se llama el lugar, Pico Empanadas, quienes estén en Buenos Aires con capacidad de delivery, y quienes no estén en Buenos Aires y quienes estén lejos, en cualquier lugar del mundo, siempre hay creativos haciendo innovación en estos productos, así tanto como en el gin como en las empanadas, así que es cuestión de hurgar un poco en la ciudad que cada uno vive, que seguro van a encontrar buen producto. Bien. Traemos rápidamente a nuestra amiga Adriana Feinstein. Estoy acá. Que nos tenés que contar cómo viene la super agenda de Ojo que Piensa. Mañana estamos con el taller de Sketchnotes, que es las notas visuales, así que hablando de innovación, son técnicas maravillosas para innovar. Estamos en el medio del taller de pensamiento visual y armando uno que viene dentro de muy poquito de Design Thinking y Visual Thinking, los dos ahí juntitos. Vamos a estar dando un programa muy lindo ahora en julio, latinoamericano, también con un colega de Panamá, así que todo tiene que ver con todo. Bien, me así que gusta. viene lindo. Hola Mariano, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo estás tanto tiempo? Hemos tenido Todo bien. charlas con... Así es. Bien. Bueno, acá mi resumen de un poco de esta charla que se dio tan amena. Bueno, fui tomando algunas ideas que fue diciendo Mariano que me parecieron que estaban buenas como para recordarlas. Esto de crear diferentes cosas para generar impacto, que la creatividad se entrena a nivel individual y a nivel equipos. En equipos ahí también dejé registrado que tiene que ser un proceso creativo que involucre la confianza, que si no cambiamos nos quedamos afuera, que también hay que trabajar la frustración, porque obviamente la creatividad tiene sus procesos y sus tiempos, y que hay que tener coraje también para esto. Esta idea que venía un poco leyendo de lo que le preguntaste vos, de las empresas, de que cuando uno tiene una idea y bueno, quedarnos con esto del elevator pitch para poder vender nuestras ideas, que está muy bueno. Que un problema hoy no tiene una sola solución, que tiene muchas, que hay que festejar el error, pero siempre contenido. Bueno, esta técnica, esta dinámica que nos regaló tan linda de empezar, seguir, parar, para que nos quede el recuerdo de eso. Que hay que entrenar a nuestro cerebro y hacerse preguntas, preguntar, y que esas preguntas nos ayuden a abrir puertas, que sean preguntas que no cierren, sino que las abran. Así que ahí están algunas de las ideas que planteó hoy Mariano. Gracias. Me encanta la habilidad que tiene Adriana y que la comparte, y en cada uno de los entrenamientos es fantástico lo que uno empieza a hacer, y esa habilidad que tiene para en una hoja resumir todo, y te queda ahí el cuadrito y vos lo vas mirando y lo vas recordando, y la verdad que es fantástico. Me encanta lo que haces. Gracias. Bien, Mariano, además de encontrarte en la maestría, etcétera, ¿tenemos alguna charla? Bueno, te seguimos en LinkedIn. Nos ponemos a seguirte en LinkedIn para poder ver ahí dónde das charlas, los artículos que vas lanzando, los pensamientos. La verdad que están tan geniales. Sí, la verdad que últimamente, este año desde el año pasado que vengo haciendo la certificación de bienestar, y me he abocado a dar charlas desde ese lado, desde el tema de bienestar, y que obviamente el bienestar está muy atado también a la creatividad, a la innovación. Y yo no sé, esto no está en el libreto, pero no sé si tenemos 3 minutos para hacer un ejercicio Obvio. que me gustaría hacer los que están quedando, que es un ejercicio de la gratitud, ¿sí? Quiero que todos agarren su celular, ¿sí? Vamos a vivenciar un ejercicio. Quiero que piensen en una persona que es muy importante para cada uno de ustedes, que
que obviamente la tengan en contacto y que si tienen un minutito en este momento, pongan obviamente en mute, porque la idea es que lo vivan, lo llamen y le digan que están agradecidos por ser parte de su vida, por ese aprendizaje. Piensen en una persona que ha sido algo importante en la vida de cada uno de ustedes, pero llámenlos y no les digan nada. Díganle, mira, no, solamente quería llamarte para decirte gracias por ser parte de mi vida, la verdad que me ayudaste, y no le digan más nada, y quiero que sientan ese proceso, porque cuando hablamos de confianza, mucho tiene que ver con la gratitud. Ahí la tenemos a Los que se Pato. animaron a dejar las cámaras prendidas, es hermoso verle las caras. Tenemos ese espacio para agradecer y es solamente la palabra y nos damos cuenta que este agradecimiento es un regalo para el que lo recibe, pero también para el que lo da. Ujú. Entonces los invito también a cuando estén... También es un ejercicio, aprender a agradecerle al otro. Totalmente. No es tan fácil, y a veces salir así, como decís vos, bueno, así, de la nada, de un minuto al otro, decir, che, bueno, gracias. Nada más. es un ejercicio. No en sé sí si mismo. alguien está para compartir. Estoy Otra vez, emocionada, estoy llorando. Eso pasa. No sé quién dijo que está llorando. Pato, hola. Patri. Pato. Bueno, yo soy de lágrima fácil, así las lágrimas me vienen, pero era una comunicación que hacía falta. Muchas gracias. Porque con Bien. esta digitalización no hablamos mucho, eso lo he hablado el otro día con alguien que también quiero mucho, hacía mucho que no hablaba. Llegan las 8 o 9 de la noche y no querés hablar con nadie, pues estuviste 9 horas frente a la pantalla de la computadora trabajando. Y se van perdiendo a veces los contactos realmente. Y Sí, bueno, totalmente. me hago cargo, ¿no? De mi parte, ¿no? Que no me pongo en contacto a veces. Y decís un WhatsApp es lo mismo y el WhatsApp no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo y te perdés de enterarte de cosas, ¿no? Pero bueno, siempre gracias. estamos a tiempo muchas gracias a vos por este ejercicio. Y la verdad que es eso, a veces no tenemos tiempo de agradecer y nos cambia la vida agradecer. Y es un ejercicio que lo podemos hacer con nuestro equipo, no tenemos que ser líderes. Nosotros tenemos un programa que es la Semana de la Gratitud, donde entre los líderes, los colaboradores, agradecemos a los proveedores inclusive, y es algo que de verdad nos llena el corazón, y fíjense que muchas veces pensamos que hacer actividades tenemos que tener grandes presupuestos, y esto es una actividad que no tiene costo. Muchas veces de vuelta, las limitaciones están en nuestra cabeza, de esto no se puede, no soy una corporación. No. Es decir, si uno quiere ser creativo, fíjense, acá le estoy dando un ejemplo, una actividad que no tiene costo. Perfecto. La verdad que impecable y te agradezco este cierre emotivo. Hablando de momentos de agradecimiento, vamos por rápidamente. Pau, como siempre, agradezco toda la producción que has hecho. Fantástico para que todo esto salga impecable, Pau. Bueno, muchas gracias a ustedes que están del otro lado, que nos están acompañando. Es muy lindo leer. Primero es muy lindo ver lo que les fue pasando a aquellos que se animaron a dejar las cámaras prendidas. Hay que tomarlo, hay que hacerlo con mayor frecuencia, esto de agradecer. Sigo con mi agradecimiento. Rodrigo, como siempre, espectacular. Nos sigue mostrando el camino hacia el saber vivir. Esto la verdad que nos llena de felicidad. El placer de Marian, siempre y volveremos por más. Dale. Marian, mil gracias por sumarte, por, como decimos a todos los expertos, la generosidad que tienen para compartir con nosotros el conocimiento, las experiencias, hablar en primera persona. La verdad que excelente regalarnos este cierre, este ejercicio, mostrarnos que se puede hacer mucho sin necesidad de grandes presupuestos, simplemente siendo innovador. Así que mil gracias por sumarte. Muchas gracias a todo el equipo, la verdad que se disfrutó mucho y bueno, tenemos que preparar el segundo, así que me gusta. Cuando quieran, pongamos fecha. Excelente, excelente. Adri, como siempre, un placer contar con Ojo que Piensa acá. Es un lujo que nos damos cada 2 miércoles.
poder tener ahí ese resumen que después lo vamos compartiendo y lo compartimos en las redes, se lo compartimos a Marian y nos llevamos como un hermoso recuerdo. Así que mil gracias. Nos vemos, gracias a todos.